Ahora vamos con la otra parte de esta regla de oro, que es lo primero que nos enseña William Ury: ser duro con el problema. Y con ello nos referimos a explorar el conflicto a fondo. Las posiciones dichas o traducibles a un sencillo choque de reclamo versus rechazo no son otra cosa que el punto donde se traba el conflicto, y atacarlas solo produce mayor atrincheramiento de las partes. Es necesario, pues, explorar a qué necesidades intentan dar satisfacción, qué intereses estarían protegiendo. Tarea difícil, puesto que casi siempre las personas identifican su posición con su interés. Como hemos dicho, suele ser lo primero que dicen las partes sobre cuál es el problema, porque no decimos realmente cuál es el problema, sino que reclamamos que el otro haga algo para que se nos solucione, y solo con diálogo y esfuerzo lograremos que salga a la luz el problema de fondo, el que debe ser resuelto. Estos son, como siempre decimos, temores, deseos, expectativas, valoraciones, inquietudes, necesidades. Y esto ocurre porque al construir la posición la persona ideó una solución que le cierra por todos lados. Sencilla, protectora, que no deja expuestos sus temores, que le garantiza la satisfacción de todos sus intereses, que no muestra vulnerabilidad. El problema es que chocan o hacen sentir amenazados los intereses del otro, del que rechaza la posición. Ahora bien, en medio de una situación conflictiva y con los ánimos enconados, es fácil que supongamos que todos nuestros intereses son opuestos. Sin embargo, analizando las clases de intereses o necesidades que tienen las personas, podemos advertir, y esto solo con una buena escucha activa, que para nuestra sorpresa, muchos intereses no son opuestos. Tenemos con el otro, y esto es lo más frecuente, muchos y muy fuertes intereses en común. Son lo que podemos llamar una extensa área común y coincidente, una enorme cantidad de cosas que ambos queremos proteger, no en oposición, sino en confluencia. Por ejemplo, trabajamos juntos en una institución que mientras mejor funcione, mejor para todos. Mientras mejor prestigio tenga, mejores instalaciones, mejor dinámica de trabajo, mejor clima de respeto y camaradería, más saneada económicamente, mejor manutención edilicia y un largo etcétera, mejor para todos. También tenemos una enorme cantidad de intereses diferentes entre personas enfrentadas. Los intereses diferentes se descubren cuando la escucha activa ha sido bien realizada y el parafraseo es a satisfacción de las partes. Muchas personas se traban en conflicto buscando satisfacer intereses que en realidad no se oponen, pero el conflicto se produce porque las posiciones, las maneras que han buscado de satisfacer o proteger esos intereses diferentes, sí los ponen en situación de choque, puesto que para satisfacer a uno perjudica al otro. Ahora bien, al descubrir que son diferentes, solo es cuestión de pensar juntos de qué manera, distinta a la planteada por la posición, pueden satisfacerse. Finalmente, es posible que algunos intereses sean verdaderamente opuestos. Veamos primero entonces los intereses que verdaderamente son opuestos. Para resolverlos es necesario encontrar juntos una forma consensuada de distribuir el bien o el valor en conflicto. Los intereses opuestos son aquellos en los que todo lo que ganaría uno lo perdería el otro, y la única manera de congeniar las aspiraciones de ambos es partiendo de alguna manera las diferencias. Para resolver intereses opuestos, recordemos el esquema de Thomas y Killman. Estamos en el medio, es decir, componiendo, regateando, distribuyendo. Y esto implica que cada parte pierde algo y gana algo. Ahora bien, en lo que sí
Ser colaborativos es en buscar juntos un criterio justo para ambos, un criterio de distribución que nos deje satisfechos a ambos. Podemos poner a consideración varias posibilidades. Uno parte y el otro elige. El que parte tratará de partir justo al medio, porque es el otro el que elegirá la porción. Podemos consensuar que distribuiremos de acuerdo con un criterio objetivo del tipo usos y costumbres, como 50 y 50, o 60 y 40, o 30 y 70, entendiendo que quien obtiene menos también hizo menos, o cubre menos gastos, etc. Podemos turnarnos una vez cada uno, podemos sortear el bien o el valor en juego. Las partes elegimos cómo distribuiremos de una forma que ambos aceptemos conformes. Veamos algunos ejemplos. En una compra-venta, gastar lo mínimo versus cobrar lo máximo. El interés opuesto es optimizar el rendimiento económico como fuente de posibilidades. Por supuesto, cada uno para su propio bolsillo. Si la posición es que me toque la menor cantidad de actividades extra no rentadas, es decir, que se la den a otro, el interés es descansar, tener bienestar, etc. Por ejemplo, cuando no queremos hacer actos, discursos, preparar bailes, fiestas, acompañar a los chicos a paseos, etc. Son todas actividades no rentadas. Entonces, o me tocan a mí o le tocan a otro. Acomodar los horarios como más me conviene y resulta que al otro le conviene el mismo horario. Tenemos intereses opuestos, cada uno quiere optimizar el tiempo como fuente de posibilidades para sí mismo. Ir del lado de la ventanilla cuando viajamos en el auto. El interés controlar cuánto aire me da en la cara, apoyar el brazo. O soy yo o es el otro. ¿Qué hay detrás? El deseo de estar cómodos. Los intereses comunes son los que ambas partes comparten, coincidiendo en que son objetivos a alcanzar frente al conflicto. En efecto, los intereses comunes se convierten en objetivos a alcanzar frente al conflicto. Son como un paraguas. Son aquellas personas que ambos queremos, por ejemplo, y que tenemos el objetivo de que sufran lo menos posible mientras nosotros resolvemos un conflicto. Los intereses comunes por sí solos no sirven para resolver los conflictos, porque siempre están ahí y si sirvieran por sí solos, el conflicto directamente no se habría producido. Pero son muy importantes, fundamentales, para que las partes quieran sentarse a negociar. Las más valiosas razones para resolver un conflicto colaborativamente, para querer sentarse a intentarlo, son los intereses comunes. Por supuesto, a pesar de que esos intereses comunes ya estaban allí, el conflicto se produjo igual. Por eso sabemos que por sí solos no lo resuelven. Pero se deben decir, recordar, porque al decirlos clara y abiertamente, ayudamos a crear clima colaborativo. En efecto, ellos son poderosas razones para sentarse a resolver colaborativamente. Veamos algunos ejemplos. Dos hermanos adultos pueden estar enfrentados, pero se supone que ambos desean que los padres no se amarguen ni se enojen. ¿Cuál es el interés? Evitar el sentimiento de culpa, el amor por los padres. Si en un colegio un niño se accidenta, podrán cruzarse acusaciones sobre quién se descuidó, quién fue negligente, quién tuvo la culpa, cómo se reparten las culpas frente al accidente. Pero el interés común, sin duda, está, entre otros, que el niño accidentado se recupere. Para una pareja que se divorcia, que los hijos no sufran, es un interés en común que muchas veces les puede llevar a sentarse a aceptar una mediación, negociar, esperar, respirar, postergar
los enojos, tratar de controlar las emociones, pensando en que los chicos no sufran más de lo que están sufriendo. Que Sudáfrica mejore su posición en el mundo. Este era el interés común que tenían Nelson Mandela y el opositor líder de los blancos, cuyo nombre era de Klerk, y se avinieron a negociar formas de trabajar juntos por el bienestar social de Sudáfrica y seguramente por la realización personal de ellos mismos. Que el colegio gane el concurso de proyectos científicos. Pueden haber 2 o más docentes que estén enfrentados, que compitan. Sin embargo, si tienen que colaborar cada uno desde su lugar para que el colegio se presente a un concurso, van a tener en común el interés de que el colegio gane, porque se regocijarán con el triunfo, por su autoestima, por su realización personal y por el reconocimiento que recibirán, que no necesita repartirse. Al repartirse no se divide. Y los intereses diferentes son intereses propios de cada una de las partes y son aquellas cosas que le importan a uno pero no al otro, pero dependen del otro y viceversa. Pueden ser satisfechos en forma simultánea. Muchos conflictos que parecen enormemente complicados por la lucha de egos, por los malos entendidos o porque las personas llevan el problema al terreno personal, cuando en realidad, en el fondo, tienen intereses diferentes. Otras veces, de los muchos intereses en danza, varios son diferentes y alguno es opuesto. Si se resuelven colaborativamente los diferentes, el opuesto se distribuye de una manera consensuada y el conflicto se resuelve satisfactoriamente. Vamos con los ejemplos. A tiene el producto y B necesita el dinero. Y B tiene el dinero y necesita el producto. Todo negocio se puede llevar a cabo justamente porque las partes tienen intereses diferentes. Entonces, ambas solucionan su problema, satisfacen sus intereses intercambiando. Este es el secreto de los intereses diferentes. Destraban a través de un intercambio. A necesita tiempo y a B no le molesta esperar, pero B necesita garantías que le den seguridad y A puede dárselas. Es cualquier negocio que se cierra con un descuento por pago contado o un poco de interés o mantener el precio original a cambio de financiación. El profesor de música prefiere preparar la parte artística del acto y la profesora de lengua prefiere hacer el discurso. Cada uno puede lucirse. La niña quería la cáscara de la naranja para hacer una torta y el niño quería la pulpa para comerla. Este es el clásico cuento de la naranja, la última que quedaba en casa y que hacía pelear a dos hermanitos cuando en realidad tenían intereses diferentes. Habiendo explicado todo esto, esta segunda regla de oro no necesita mayor explicación. Es necesario concentrarse en los intereses, no en las posiciones, y además no suponer que todos los intereses son opuestos. Como bien hemos dicho, los intereses están ocultos. ¿Cómo los podemos identificar? Hacia adentro, autoconocimiento. Tenemos que saber hacer el caminito hacia nuestro interior para poder dialogar con nosotros mismos y saber qué es realmente lo que necesitamos. Contactar con nosotros mismos para poder sacar y poner en palabras cuáles son nuestros intereses. Hacia afuera, lo que acabamos de ver hace poco, escucha activa y empatía.